¿Sabías que San Antonio no se llamaba Antonio y que ni siquiera nació en Padua? Cuando escuchamos su nombre, pensamos en milagros, en objetos perdidos que aparecen, en una imagen con un niño en brazos, pero su historia es mucho más profunda. Es la historia de un joven noble que lo dejó todo por amor a Dios. San Antonio es uno de los santos más populares de la Iglesia Católica. Su imagen está en miles de hogares. Su nombre se invoca en momentos de angustia. Pero esa fama no se basa en espectáculos ni en fama humana. Su grandeza está en su humildad, en su amor ardiente por Cristo, en su entrega total al Evangelio. Imagina por un momento a un joven brillante, rodeado de libros y de prestigio, que escucha una llamada interior que lo empuja a dejar todo, que cambia su nombre, su hogar, su seguridad, para seguir a un Dios que le pide confiar en lo desconocido. Antonio no fue un predicador más. Su palabra tenía fuego, pero también tenía ternura. Su sabiduría asombraba, pero su humildad conmovía. Vivió en un siglo turbulento, pero supo ser faro de paz. No fue mártir, pero tuvo sed de martirio. No escribió tratados famosos, pero su vida fue una carta abierta de fe y misericordia. Antonio fue, sobre todo, un hombre de oración, y en esa intimidad con Dios encontró la fuerza para iluminar al mundo. Hoy, siglos después, sigue hablándonos, porque su vida no fue solo para su tiempo, sino para todos los tiempos. Nos recuerda que el verdadero milagro es dejar que Dios nos transforme desde dentro. San Antonio de Padua, el hombre que se dejó encontrar por Dios, el hombre que, al perderlo todo, lo encontró todo. Nació en Lisboa, Portugal, en el año 1195, en una familia noble y cristiana. Fue bautizado como Fernando de Bullois. Desde pequeño mostró una mente despierta, una inteligencia poco común y un corazón sensible a las cosas de Dios. Lisboa en aquel tiempo era una ciudad próspera y religiosa, donde convivían las iglesias románicas con el bullicio de los mercados, el paso de peregrinos y el intercambio cultural. Fernando creció entre campanas, libros sagrados y el testimonio de una fe viva en su entorno familiar. Sus padres, probablemente miembros de la pequeña nobleza o clase alta urbana, le dieron una educación esmerada. Desde niño fue curioso, reflexivo, amante de la oración silenciosa. Prefería el recogimiento de una iglesia a los juegos ruidosos. A los 15 años, con el consentimiento de su familia, ingresó a los canónigos regulares de San Agustín en el monasterio de San Vicente, en las afueras de Lisboa. Buscaba una vida entregada a Dios, entre oración, estudio y comunidad. Allí vivió una profunda transformación interior. Comenzó a dejar atrás las distracciones del mundo y a descubrir el gozo de la contemplación. Poco después, fue transferido al monasterio de Santa Cruz en Coimbra, uno de los centros más importantes de saber en la península ibérica. Coimbra era una ciudad universitaria vibrante, con una intensa vida intelectual. En ese entorno, Fernando se empapó de las escrituras, aprendió latín, teología, filosofía y desarrolló un profundo amor por los escritos de San Agustín. Allí pasó casi una década, dedicado al estudio riguroso, pero no por ambición académica, sino por sed de Dios. Sus compañeros lo respetaban no solo por su inteligencia, sino por su carácter sereno, su humildad y su constante vida de oración. En ese ambiente riguroso y espiritual,
Fernando se fue forjando como un joven erudito y contemplativo. Cada página que leía lo acercaba más a Dios, pero algo en su corazón intuía que aquella no era aún su misión definitiva. El Espíritu Santo le estaba preparando para algo más grande. Había en él una inquietud, un anhelo de algo más radical, más evangélico, más encarnado. No sabía aún que su vida cambiaría al ver los cuerpos de unos mártires, pero ya ardía en él la chispa de una entrega total. La vida de Fernando dio un giro radical cuando llegaron a Coimbra los cuerpos de 5 mártires franciscanos asesinados en Marruecos. Aquellos frailes habían muerto por predicar a Cristo en tierras musulmanas. Sus cuerpos maltratados, marcados por el odio, llegaron como testimonio vivo del amor más grande: dar la vida por el Evangelio. Al verlos, algo se encendió en él, una llama de entrega total. Fernando, conmovido hasta las lágrimas, sintió que ya no podía seguir viviendo entre libros sin actuar. Quería esa radicalidad, esa pasión, ese abandono total en las manos de Dios. Comenzó a orar con más intensidad, a discernir en lo profundo de su alma. Y pronto tomó una decisión valiente: dejar la orden de los canónigos regulares y entrar a la de los hermanos menores, los hijos de San Francisco, una comunidad austera y misionera, nacida apenas unos años antes. Fue un salto al vacío, pues cambiaba la estabilidad y el prestigio de una orden consolidada por la pobreza y sencillez de una orden nueva, sin recursos, sin fama. Pero era el Espíritu Santo quien lo movía. Allí, como símbolo de su nueva vida, cambió su nombre. Dejó de ser Fernando y pasó a llamarse Antonio, en honor a San Antonio Abad, modelo de radicalidad evangélica. Su anhelo era ir como misionero a Marruecos, y como los mártires que lo inspiraron, dar su vida por Cristo entre los no creyentes. Fue enviado y comenzó el viaje. Pero Dios tenía otros planes. Al llegar, una grave enfermedad lo obligó a regresar. Su salud se quebró, y en medio del dolor y la frustración, aprendió a soltar sus propios planes y confiar en la providencia divina. En el regreso, una tormenta desvió su barco hasta las costas de Sicilia. Allí comenzaría una nueva etapa de su vida, aún más fecunda, aunque él todavía no lo sabía. Recuperado, fue enviado a Italia, donde se integró a una pequeña comunidad de frailes en Monte Paolo, cerca de Forlì. Allí vivió en el anonimato, desempeñando tareas humildes, ayudando en la cocina, barriendo el convento y orando en silencio. Durante mucho tiempo, nadie sospechaba la profundidad espiritual e intelectual que habitaba en aquel joven fraile callado. Hasta que un día, durante una ordenación sacerdotal, faltó el predicador. Los superiores le pidieron a Antonio que dijera unas palabras improvisadas. Lo hizo por obediencia. Lo que sucedió fue extraordinario. Su voz era serena pero firme, su discurso claro y profundo. Todos quedaron asombrados por su sabiduría, su dominio de las Escrituras y su fervor espiritual. Era como si cada palabra brotara de un corazón inflamado por el Espíritu Santo. A partir de ese momento, fue enviado por toda Italia y el sur de Francia como predicador misionero. Viajó a pie, predicando en plazas, iglesias, calles y campos. Su fama creció rápidamente, pero él nunca perdió su humildad. En Bolonia enseñó teología a los frailes. En Toulouse confrontó con firmeza a los herejes. En Assisi fue reconocido por el propio San Francisco, quien lo autorizó a enseñar teología, algo poco común entre los franciscanos de su tiempo. Antonio sabía unir la verdad con el amor
la doctrina con la misericordia. Sus sermones no eran fríos ni técnicos, hablaba al corazón. Usaba imágenes simples, parábolas, ejemplos cotidianos. No buscaba impresionar, sino transformar. Su estilo era directo, sincero y lleno de fuego, pero también sabía callar y en el silencio contemplar el misterio de Dios. Fue uno de los primeros frailes en combinar la profundidad del estudio con la vida misionera y el anuncio ferviente. Era un teólogo brillante, pero también un santo accesible, cercano, lleno de compasión. Donde quiera que iba, la gente acudía en masa. Algunos buscaban palabras de consuelo, otros deseaban aprender, y muchos, simplemente, querían ver al santo que hablaba con Dios. San Antonio fue un hombre de fe viva, y su fe se tradujo en signos concretos que no solo confirmaban la verdad del Evangelio, sino que también tocaban el corazón del pueblo sencillo, que encontraba en él una luz de esperanza. Uno de los milagros más célebres ocurrió cuando predicaba en la ciudad de Rímini, en Italia. Allí los herejes no quisieron escucharlo. Con el corazón entristecido, Antonio fue al mar y desde la orilla comenzó a predicar a los peces. Multitudes de peces asomaron la cabeza fuera del agua, formando filas ordenadas, como si estuvieran atentos al mensaje. Fue un signo que conmovió a toda la ciudad. Otro milagro lleno de ternura fue la aparición del niño Jesús. En una noche de oración en la celda donde se hospedaba, el niño se le apareció, iluminando la habitación con su luz celestial. Se dice que Antonio lo sostuvo en sus brazos. Por eso, muchas imágenes lo representan así, con el niño sobre un libro o entre sus manos, símbolo de su unión íntima con la palabra hecha carne. También se cuenta el caso de un hombre rico y avaro que murió sin arrepentirse. Antonio, en su predicación, reveló que ese hombre no tenía corazón. Cuando abrieron su pecho, encontraron el lugar vacío. Su corazón, dijo el santo, estaba en sus riquezas. Este milagro fue una fuerte llamada a la conversión. En Toulouse, al defender la presencia real de Cristo en la Eucaristía frente a un hereje, Antonio propuso una prueba. Durante 3 días, una mula sería privada de comida. Al tercer día, se le presentarían un manojo de heno y una hostia consagrada. El animal, ante la vista de todos, se arrodilló ante la Eucaristía, ignorando el alimento. La multitud quedó estupefacta. También se le atribuyen multiplicaciones de alimentos para los pobres, la curación de enfermos, liberación de posesos y salvación de personas en peligro inminente. Pero lo más admirable era que estos signos no lo llenaban de vanidad. Siempre desviaba la atención hacia Dios. Para Antonio, los milagros eran una prolongación natural de la fe vivida con coherencia. Nunca los buscó, nunca hizo espectáculo, simplemente sucedían como fruto de una vida unida a Cristo. Y quizá su milagro más grande fue espiritual: convertir corazones endurecidos, despertar la fe dormida y hacer que muchos volvieran al camino del Señor. En sus últimos años, Antonio se estableció en Padua, ciudad que lo acogió con profundo amor. Allí encontró un pueblo sencillo, hambriento de Dios, necesitado de consuelo y de verdad. Su fama como predicador y como intercesor crecía día a día, pero él seguía siendo el mismo fraile humilde, cercano, entregado. Durante la Cuaresma de 1231, predicó con una fuerza tan conmovedora que toda la ciudad se volcó a escucharlo.
Las multitudes lo seguían, no solo por curiosidad, sino porque sus palabras tocaban el alma. En sus sermones, denunciaba la injusticia, exhortaba a la conversión, pero siempre con ternura y compasión. El desgaste físico fue inmenso. Su cuerpo, ya débil, no resistía el ritmo de la misión. A los 36 años, sintiendo que se acercaba a su final, pidió ser llevado al convento de Arcella, a las afueras de Padua. Allí, rodeado de sus hermanos, en paz, levantó la vista al cielo y exclamó: «Veo a mi Señor». Fue el 13 de junio de 1231. Apenas se supo la noticia de su muerte, todo Padua se volcó en lágrimas. El pueblo comenzó a llamarlo el Santo. Y apenas 11 meses después, el Papa Gregorio IX lo canonizó solemnemente. Nunca antes se había reconocido oficialmente la santidad de alguien en tan poco tiempo. Hoy, su tumba en la Basílica de San Antonio de Padua es uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. Millones de personas acuden allí con peticiones, con gratitud, con fe. Es el patrono de los objetos perdidos, sí, pero más aún, es patrono de los que han perdido el rumbo, la fe, el amor, la esperanza. San Antonio no solo encuentra cosas, ayuda a las almas a encontrarse con Dios. San Antonio nos recuerda que todos estamos llamados a ser santos, no por grandes obras, sino por una gran entrega del corazón. Su vida nos habla de disponibilidad, de humildad, de una obediencia confiada que deja actuar a Dios. Él no buscó la fama, pero su fidelidad lo hizo inolvidable. No planeó milagros, pero su cercanía a Dios los hizo florecer. No quiso ser maestro, pero su palabra sigue enseñando siglos después. Nos enseña que la sabiduría no es solo acumular conocimientos, sino dejar que la palabra de Dios habite en nosotros, que el verdadero poder está en el amor, no en la imposición, y que la verdadera misión se descubre cuando uno se vacía de sí para llenarse de Dios. En un mundo que corre, que grita, que busca respuestas rápidas, San Antonio nos invita a la quietud interior, a redescubrir el silencio, a volver al Evangelio como fuente de sentido, a abrir el alma a lo invisible. Si hoy te sientes perdido, sin rumbo, confundido, acude a Él, no solo para encontrar lo que perdiste, sino para reencontrarte contigo mismo, con tu fe, con tu esperanza. San Antonio ruega por nosotros, para que como tú, podamos vivir encendidos de amor y vacíos de vanidad, para que nos dejemos encontrar por Dios cada día, incluso en medio de la rutina, porque al final no se trata de hacer cosas grandes, sino de amar mucho en lo pequeño, como tú lo hiciste.